Gloria a Dios, hermano. Mire, hoy vamos a estar estudiando el cuarto estudio en la serie El origen del universo. Amén. Y vamos a estar hablando del primer pecado. Ese es el título. Pero yo lo había dicho, ¿es realmente el primer pecado? ¿No? ¿Por qué no? Porque el primer pecado fue cuando Eva incitó a Adán y Eva pecaron. Amén. Lo que sí es que es el primer pecado que se registra después que ellos salieron del huerto del Edén. Amén. Así que ese es el tema que vamos a estar considerando hoy. El primer pecado. Génesis capítulo 3, prácticamente el capítulo entero. Amén. Así que vamos a estar yendo a través de él de manera eficiente, pero también para pretender darle la gloria a Dios a través de todo. Así que nos vamos a concentrar no en todos los versos, pero contempla todo el capítulo. Vamos a estar en los versos 6 al 13, 15 al 19 y el verso 24 también. Amén. Siempre veo, ¿verdad?, que típicamente uno pone cuando en aquellos tiempos se decía que había habido pues el pecado, ¿verdad?, en el caso de Adán y Eva, y siempre ponemos, ¿verdad?, el asunto de siempre dibujan un árbol, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas. Entonces el árbol, ¿verdad?, pone que era la manzana. Pero la realidad es que la manzana no necesariamente es ¿verdad?, lo que era. Posiblemente lo más que se acerca es la granada. ¿Sí? ¿Conoce la granada? Que llaman en inglés el pomegranate. Pero tampoco, también así, pero cada que dice que como el pomegranate es como más común en aquella área, pues dice, pues debe haber sido eso. Porque de todas formas, algunos una vez dicen, es que era roja. Y en ningún sitio dice que era roja, pero hay personas que quizás se lo imaginan. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que este pecado, ¿verdad? Y que refiriendo al primer pecado, realmente el primer pecado que vamos a hablar hoy, que es el de Adán y Eva. Más tarde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Caín, Abel y su legado. Eventualmente llega hasta Noé. Vamos a considerar que son 3 o 4 estudios en una miniserie. Dentro de esta serie vamos a enfocarnos en eso ya, en los estudios subsiguientes. Pero el verso clave de lo que vamos a estar viendo hoy es el verso 15 del capítulo 3. ¿Ven? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Recuerda que tuvimos el primer estudio, hicimos una reseña de todo Génesis. Este era uno de los versos claves, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando aquí? A la serpiente. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y habíamos dicho que simiente es ¿qué cosa? La descendencia, sí, la semilla, la descendencia, la generación. ¿Sí? Dice, va a haber enemistad entre tu generación y la generación de la mujer. Esta, o sea, la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a la forma física que van a tener ellos dos, pero también al asunto espiritual aquí. La serpiente antigua, que se equipara con el dragón, Satanás, heriría a la mujer, o sea, a la simiente de la mujer, a la descendencia de la mujer, a nosotros, la generación de la mujer, le mordería en el pie. Eso es lo que hacen las serpientes, morderán el pie, con la intención de hacer tropezar. Amén. Eso es todo lo que puede hacer Satanás, hacer tropezar. Ahora, los tropiezos que Satanás puede hacer sobre las personas que no conocen al Señor puede implicar la muerte eterna en el infierno. Ahora, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, nosotros, dice que heriríamos, o sea, pisaríamos a la serpiente en la cabeza. ¿Okay? Por lo cual nosotros podemos darle duro a la serpiente con el poder de Dios. No quiere decir que nosotros podemos contra el demonio, a menos que sea con el poder de Dios. Amén. No quiere decir que Satanás, ¿dónde está? Míralo aquí. Como dicen, debajo del taco de mi zapato. En realidad Satanás no está ahí. La Biblia dice que Satanás anda suelto. Y lo compara con un león hambriento, feroz, que está buscando a quien comerse. Así que nosotros podemos batallar contra Satanás con el poder de Dios. Pero el asunto central de este verso es que desde el comienzo la palabra de Dios establece que iba a haber un litigio, una guerra, un antagonismo entre los descendientes de Satanás y los descendientes de Dios, o sea, la creación que Dios hizo a su imagen y semejanza. ¿Okay?
Eventualmente, de la simiente de la mujer iba a nacer Jesús según la carne. Y Jesús iba a tener el antagonismo, iba a venir a destruir la obra del diablo. Esto mismo. Así que esto se lleva al tiempo del Señor Jesús y se cumple en el Señor Jesús eventualmente. Por eso es que le llaman a este verso, cuando lo hablan de manera un poco más fina, le llaman el protoevangelio. Proto porque fue lo que fue precursor al evangelio como tal. Porque aquí obviamente faltan muchos detalles en este verso 15. Lo que pasa es que nosotros conocemos el resto de los detalles cuando vamos a través de la palabra del Señor. En este caso, ¿verdad? Sabemos que a quien se refiere como la máxima manifestación de la simiente de la mujer es el Señor Jesús. Más adelante vamos a ver sobre esto un poquito más. Amén. Así que la desobediencia, vamos a ver hoy, la desobediencia de Adán y Eva demuestra cómo el pecado separa al hombre de Dios. Usted vio que hasta el momento dado, la maestro Josué estuvo describiendo la vez pasada, esa familia, ¿verdad? Cuando estaban todos ya allí, Adán y Eva, y estaban todos creados, estaban en el huerto de Edén, y estaba todo allí, y las responsabilidades que le dieron a Adán, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Él le puso nombre a todos los animales, ¿verdad? Fue puesto en aquel lugar que era el lugar bendecido, que no se parecen jamás ni nunca a lo que nosotros tenemos ahora, por más lindo que usted haya encontrado algún lugar en el mundo. Aquello era un lugar súper bendecido, y dice que Jehová andaba por el huerto junto con el hombre y la mujer. Ese era el estado actual. Usted va a ver que el pecado entonces lo daña todo. El pecado todo lo daña. Todo daña. Se le pega el pecado, la mancha del pecado, y empieza a degradar, a consumir, a devaluar, a confundir, y se daña todo. ¿Okay? Si usted ha equiparado, aquí en Puerto Rico a veces somos así un poquito cínicos con las cosas, y entonces hablaban del gobierno araña que todo lo daña. ¿Usted recuerda aquello? Lo cantaban mucho para allá, casi acabándose los 90, vendían discos, el gobierno araña que todo lo daña, vamos con el pueblo a meterle caña. La realidad es que si fuera así nada más que todo lo daña, eso no es nada. El pecado todo lo daña. El pecado todo lo afecta y lo contamina. ¿Okay? Y es algo que es bien difícil de salir de. ¿Usted ha estado alguna vez? Y a veces los animales, los perros, las perras, gatos, los perros también, macho, hembra, ellos marcan. Entonces botan lo que en inglés le llaman musk. Es como si fuera una secreción en las glándulas en la parte de atrás del cuerpo. Y esa tiene una clase de efecto que uno, si le cae, por ejemplo, en el zapato a uno, por más que uno lo limpie, le echa fibris y cuanta cosa, y entonces después uno, ay, me cayó en el zapato, pero lo siento aquí, lo siento allá, lo tiene por todos lados y no se baña 20 veces, no se cree que se le metió por el cuerpo a uno la peste. Así es el pecado todo lo contamina. En una ocasión siempre había un drama, un sketch, que hacían mucho los jóvenes para allá, para el tiempo mío, en los campamentos, para ilustrar el alcance del pecado. Me ponía una persona, sentaba en una silla, después se paraba y le ponían un papel, como con pega, sin que se diera cuenta. Entonces él se sentaba en el papel grande. Se sentaba encima y decía, ¡pam! Está en el papel. ¡Ay, ahora no despega! Tratando de despegárselo, era todo actuado, caía al piso. Caía al piso y se apoyaba encima de la mano, encima del mismo sitio. Y volvía. Entonces la pega esa tenía mal olor también, para tener un efecto olfativo. Y ahí seguía, y dice, para me lo voy a quitar. Entonces ponía la rodilla para darse y tampoco podía. Se le quedaba pegada la rodilla, que eventualmente terminaba forjado, empapelado del papel. ¿Qué ilustraba esto? Que el pecado afecta todo y se impregna. ¿Sí? Y el pecado dañó toda la creación de Dios. La obra de Cristo es restaurar todas las cosas a como Él las hizo. Por eso que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. No como los que tenemos ahora, sino como los que Él creó y mejor que ellos. Amén. Así que la desobediencia es que separa a uno de Dios. Ahora bien, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender precisamente el fundamento bíblico para corroborar que el pecado separa a uno del Señor. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Dice, esto os he dicho para que no pequéis. ¿Amén? El Señor mandaba, restauraba las vidas
Le decía, vete y no peques más. Para que, algunas veces decía, para que no te sobrevenga algo peor. Porque el Señor sabía, mira, si hay alguien que sabe el efecto del pecado, es Cristo Jesús, porque Él pagó por ello. ¿Amén? Y por eso es que su consejo es que huigamos de estas cosas. Pablo nos dice, como estuvimos predicando el viernes, el domingo, huid de la fornicación. ¿Qué mecanismo usa Satanás hoy día para hacer pecar a las personas? Bueno, el engaño. El engaño. Que es placentero, pero es pecado. Claro. O sea, tiene unas repercusiones. Exacto, seduce con dinero. El afán de la riqueza. Con el afán de la fama. De la superación. Con la belleza y lo externo. Con asuntos de lujo y de gran prestigio. Todo lo sensual, todas las cosas que se pueden sentir, oler, sí. La competencia entre personas por las cosas materiales también, por los logros efímeros de la vida, cosas como ellas, ¿verdad? A Adán y Eva usted ve que los tentó con eso mismo. Dicen, Dios los está tomando de bobo ustedes dos, pero yo vengo a darle luz, le dijo a Satanás. Satanás se disfraza, bueno, vamos a ver, como ángel de luz, que es lo que quiere engañar a las personas. Y a las cosas malas, llamarle bueno, y a las cosas buenas, llamarle malas. Satanás está activo hoy. Está activo hoy en gran manera. Así que vamos a estar hablando de 4 porciones. Vamos a hablar de la primera tentación y el primer pecado. Pudo haber habido una primera tentación, pero no pecado. Pero lo dice Santiago en su carta, que el pecado se empieza a concebir en la tentación en nuestro corazón. Por el deseo, por la concupiscencia, el deseo de algo que en este caso no conviene. Pero entonces después, si se quedara ahí, se quedó ahí. Pero resulta que empieza y dice, pero yo me lo merezco, yo puedo, yo debo, hago esto, Uno sí mismo se engaña y de momento uno ejecuta lo que a Dios no le agrada, eso se llama pecado. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Luego de ello viene una huida, porque el pecado te hace sentir la realidad del pecado, que es que estás separado de Dios y que no le puedes dar cara a Dios. ¿Ven? Y se escondieron las consecuencias del pecado. Las primeras consecuencias, porque el pecado tiene una consecuencia inicial y sigue teniendo consecuencias, sigue teniendo repercusiones a lo largo del tiempo. Hay pecados que el Señor dice, yo perdono todo pecado. Dice, toda ofensa contra el Hijo del Hombre será perdonada, todas las cosas, excepto, como estuvo diciendo James en el domingo, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Pero el Señor lo perdona todo. Pero el perdón de pecado implica que no hay un pago eterno por el pecado en el infierno, pero hay una consecuencia del pecado. El pecado tiene su consecuencia, ¿ok? Porque si alguien destruye su vida con el alcohol, el pecado, pues las vidas de su familia se quedan destruidas. El Señor puede en su misericordia restaurarlas, pero ya hubo una consecuencia del pecado. El efecto y las ramificaciones del pecado son interminables en esta vida. Por lo tanto, la mejor opción es agradar al Señor y no pecar. Porque si de esa forma, pues no tenemos que experimentar las consecuencias del pecado. Amén. Vamos a ver la primera tentación y el primer pecado, los versos 6 y 7, capítulo 3. Amén. ¿Alguien que me lo quiera leer? De hecho, los podemos repartirlos todos. Vamos a ver. Versos 6 y 7. James, 6 y 7. Rosana, el 8 al 13, James. 15 al 19. ¿Quién dijo yo? 15 al 19, un voluntario. Capítulo 3. ¿Cuál es? 15 al 19. Ok, pues ya está este tercero. Y el 24, verso 24. ¿Qué dijo yo? Úrsula, muy bien. Okay, vamos a leerlo en pronto, yo le aviso cuándo. La primera tentación y el primer pecado. Génesis 3, 6 al 7, Rosana. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. La mujer
vio y le creyó a Satanás. Ahora, usted se fija que dice que la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales que había en el huerto. La serpiente era un animal. ¿Okay? La serpiente era un animal, no era un ser humano. Lo dice claramente el verso 1, capítulo 13. La serpiente habló. No se sabe, no es necesariamente importante, si la serpiente era un animal y hablaba, o si simplemente era que el poder de Satanás estaba en él. Porque tampoco quiere decir que Satanás era un animal. Satanás más adelante se nos describe como un ángel de luz que fue creado para adorar al Señor y era el coordinador de las alabanzas delante del trono de Jehová, allá en la eternidad. No era un animal. Serpiente era un animal. Es bien posible que la combinación de ambos, el dominio de Satanás sobre este animal, fue lo que lo llevó a esto. ¿Por qué Satanás escogió esta serpiente, un animal que evidentemente no se arrastraba, porque la condenación era que se arrastrara por su pecado después? No se arrastraba, posiblemente caminaba y posiblemente hablaba, posiblemente ni se veía como se ve ahora. Todas esas cosas las vamos a poder entender más tarde, ¿verdad? En la eternidad. Ahorita Rosana. Sí, en el Apocalipsis también habla de la serpiente antigua. La antigua, sí, que dice, es la misma del huerto de Edén. Eso es lo que quiere decir. Es la misma, no es que es nueva, es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el dragón, como también se le refiere allá en Apocalipsis, muy cierto. ¿Ok? La mujer vio que el árbol era bueno, porque el árbol era bueno de por sí. Eso sí, en verdad lo había dicho el diablo. El diablo hace eso. Él dice una verdad y una mentira, la va mezclando para tomar a uno de bobo. Y vio que el árbol era agradable y era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Porque, obviamente, el árbol de la ciencia del bien y el mal es alcanzar sabiduría. El poder, esa es la sabiduría. Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿acaso no era eso bueno? El Señor le dijo que no comiera. Exacto. O sea, es bueno. El Señor nos da discernimiento por medio de su Espíritu Santo. O sea, sabiduría de lo alto para poder conocer lo bueno y lo malo. ¿Amén? Pues eso mismo es lo que se obtenía comiendo del árbol. Pero la diferencia era, como dice Rosana, ¿por qué no? Porque Dios le dijo que no comieran de ese árbol. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por ahí decían los niños míos antes, es que no, es no. Claro, había un montón más. Mira, podían comer del árbol de la vida. ¿Usted se da cuenta de eso? Podían comer del árbol de la vida. Él no le dijo, no come del árbol de la vida, porque eso está guardado para después, para que no se gaste. Pero no, va a comer del árbol de la vida. Usted va a ver aquí una peculiaridad respecto a cuando los expulsó del huerto. Esa fue la razón por la cual los expulsó del huerto. Ese árbol estuvo plantado en ese huerto y después el Señor escondió ese huerto, ¿okay? Para que no se encontrara más. Y de momento desapareció el árbol de la vida del panorama hasta que usted lo encuentra otra vez en Apocalipsis 22. ¿Okay? Dice que en la Nueva Jerusalén, en la calle de oro, dice que a uno y al otro lado del río de vida, que emanaba del trono de Dios, estaba el árbol de la vida, que daba 12 frutos, un fruto diferente cada mes. Y todo ello era para la sanidad de las naciones. Y eso era lo que hacía el árbol de la vida, preservaba la vida, concedía la vida eterna. Amén. La comunión con Dios a través de este árbol, una cosa impresionante. Ahora bien, podían comer del árbol de la vida. ¿Qué más quieres? El Señor está contigo. El Señor está dirigiéndote, cuidándote todo el día en el huerto de Edén. Pero es para que tú veas que el diablo hace ver unos valores de unas cosas que el Señor no dictaminó que tú tuvieras. Y a ellos les pareció codiciable, lo hicieron. Agarró el fruto y comió. Y le dio a Adán, y también Adán como de la misma forma comió. ¿Ok? Más adelante Adán le echaría la culpa a él. Pero los dos comieron. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué quiere decir abiertos los ojos? ¿Que ellos andaban con los ojos cerrados? Sí. Tuvieron el conocimiento del bien y del mal. Antes de ellos no conocían el mal. Solamente conocían el bien. ¿Usted se da cuenta? Mire, si usted solamente conociera el bien y todas las cosas son buenas, por eso que más adelante el Señor diría, es que en verdad nada en sí, de la porción que leímos también de 1 Corintios el domingo pasado, nada en sí
es malo, es pecaminoso. Es el uso de ellas cosas que hacemos pecaminosos. Piensa bien con cuidado de esas cosas. Ahora bien, eso fue lo que pasó. Tomaron entonces de este fruto y sus ojos fueron abiertos. Entonces tuvieron conocimiento del mal, tuvieron conocimiento del bien. Pero eso no era lo que Jehová quería para ellos. La felicidad total con el Señor era que ellos se quedaran conociendo solamente el bien. En la eternidad, ¿sabe qué pasa? En la eternidad, usted no va a conocer el mal. Dice, porque allí no hay injusticia, ni habrá pecado, ni muerte, ni nada. ¿Ah? Y le da un adelanto, por eso le dice así a ella, mira, ese camino es tan tremendo, que aún los torpes, aunque caminen por ese camino, nunca van a tropezar, ni nunca van a fallar. Porque en la eternidad no va a haber nada para que uno tropiece. ¿Eh? Nada. Así que volverán todos. Eso. No se menciona que en los cielos nuevos y tierra nueva haya el árbol de la ciencia y el bien del mal. Solamente menciona el árbol de la vida. Cosa buena y tremenda. Ahora que usted vaya meditando en eso, el Señor lo hizo así. Se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, que antes no había malicia de nada. Estaban desnudos, lo más normal del mundo. Ahora de momento estar desnudo era malo. ¿Está bien? Porque se corrompió su mente con el pecado. ¿Ok? De corromperse su mente, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y que hicieron? Pues vamos a vestirnos. Cogieron hojas de higuera, no de higuera, las hojas de higuera son muy chiquitas. Las hojas de higuera, de higo, de unas hojitas bastante grandes, pues parece que le hicieron algo, las cosieron, hicieron unos taparrabos, como decimos en Puerto Rico, y se hicieron una ropita de hojas de higuera. Y se hicieron unos delantales. ¿Ok? Bien ridículo que se verían con los delantales. Que Dios no le mandó nunca hasta delantales de hoja de higuera, ni de nada, ni de la mata de agua, esas cosas grandes, ni nada, ni de palmas, nada de esas cosas. No le dijo tampoco, vete y come del árbol de la ciencia bien y mal. No le dijo, hay algo que se llama pecado. Tampoco lo explicó. Porque esas cosas no había que explicarlas, porque eso no le competía a la creación. Al dañarse todo, todas esas cosas vienen a darse cuenta y a dañar lo que Dios había creado. Ese es el problema. Así que Satanás entonces consumó esa tentación y se salió con la suya. ¿Ustedes que dicen que el diablo se la sabe toda? ¿Usted ha escuchado eso? El diablo no se la sabe toda, que se la sabe toda es el Señor. Usted se da cuenta que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el diablo pensó que las tenía todas ganas. Y no sabía que le habían dado la cogida de bobo más grande que hay sobre la faz de la tierra. Pensaba que todo estaba hecho. Cuando vio que estaba todo negro y que había un terremoto y que el Hijo del Hombre estaba dando su vida en la cruz, él nunca pensó que el Hijo de Dios iba a hacer lo que dijo. Yo pongo mi vida y la tomo de nuevo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque eso fue lo que el Padre me mandó. Pero el demonio no entendía esas cosas. Y quedó burlado por eso. Por eso que más adelante Pablo allá en Colosenses dijo, ¿sabes lo que hizo el Señor Jesucristo? Esa carta de decreto, de pecado que había contra nosotros, contaminado de pecado, él cogió y la clavó en la cruz, diciendo, esto está pago ya. Eso es lo que el diablo nunca esperó que pasara y pasó. Ahora, que se selló con la suya aquí al principio, claro que sí. ¿Okay? Así que todas estas cosas, después de este primer pecado, conlleva una ristra de pecados por ahí para abajo. ¿Okay? Con diferentes problemas, vicisitudes y diferentes consecuencias que las vamos a ver ahora. Porque el pecado no se queda así, eso se hincha, como dicen, eso empieza a dar problemas más adelante. ¿Okay? Así que el Señor le mandó claramente, no codicies, no hagas esto, y ellos lo hicieron con sus consecuencias. ¿Okay? Así que ese es el asunto. La característica de la tentación es que uno la ve y dice, ay, es que esto está tan bueno. Y a veces las personas son tan tontas que piensan en la gratificación inmediata. O sea, lo que está frente a sus ojos. Yo sé que hay tanta gente que cometen tantos errores, porque no piensan en las consecuencias del pecado. Piensan en lo físico, lo bueno, el placer que va a sentir al principio. Placeres de cualquier cosa, ¿verdad? Se roban algo, se le da un cantazo a una persona, si insultan a alguien, y todas esas cosas, pero no piensan en las consecuencias. Así son las personas. Así le pasó a Adán y Eva. No pensaban en las consecuencias severas que iba a tener.
¿Okay? Los resultados del pecado nunca son los que uno espera. ¿Okay? Ellos pensaban ser igual a Dios y no fueron igual a Dios. Al contrario, fueron lo contrario. Dios es eterno, ellos dejaron de ser eternos por la desobediencia a Dios. Amén. Se contaminaron. Terminaron no siendo más amigos de Dios por aquello de ser disque iguales a Él en todo ahora. A pesar de que ya estaban hechos a su imagen y semejanza. Todo lo contrario. Se escondieron de Él y se hicieron una ropa porque dijeron no podemos estar desnudos por ahí porque nos sentimos que estamos desnudos. Esa es la carga del pecado. ¿Ok? Eso nos enseña que la promesa de Satanás, como lo vamos a ver aquí en esta porción y en otras porciones adelante, nunca se cumplen. No es que a veces se cumplen, es que nunca se cumplen. Por eso que la palabra le llama el padre de mentira. No hay verdad en él. ¿Ven? La sabiduría nunca se obtiene desobedeciendo la palabra de Dios. Eso es algo esencial. Nunca alguien se va a hacer el más cheche de la película llevándole la contraria al Señor. Es imposible. El único que convence de una tontería así es el diablo, como lo hizo con estos dos, ¿verdad? La palabra dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría. La sabiduría empieza con el temor de Jehová, o sea, la obediencia a Jehová, no la desobediencia. Y eso fue lo que pasó en esta ocasión. Así que, eso nos lleva a la consecuencia que estas dos personitas les empezó a suceder. Se sintieron que estaban desnudos, se hicieron una ropita de hoja de higuera. Y vamos a ver qué sucede. Versos 8 al 13 lo tiene este hermanito James. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Estaban escondiéndose, pero no por mucho. Jehová estaba en el huerto y lo llamó. ¿Y a quién llamó Jehová? ¿Y por qué llamó al hombre si la que estaba incitando era la mujer? Porque a él fue el que le dio el mandamiento. Exacto. Él no le dijo a la mujer nada, él le dio instrucción al hombre. Y el hombre le hizo caso a la mujer en vez de hacerle caso a Jehová. Eso no quiere decir que los hombres no le van a hacer caso a la mujer o yo. Pero tiene unas implicaciones más adelante, no podemos describirlas todas aquí. Más adelante Pablo argumenta, la mujer, una de las cosas por las cuales el Señor dictamina un orden en la iglesia, especialmente en la predicación y en el sentar base de doctrina. Dice, la mujer no está puesta para eso, porque la mujer fue la que fue tentada y cayó. El hombre también. Pero la que se dio a la tentación primero fue Eva. Y él tiene un fundamento con esto. Eso no quiere decir que todas van a ser como Eva. Pero está esa tendencia. El hombre, yo podría argumentar, pues fue también demasiado laxo, ¿verdad? En el mandamiento que le había dado el Señor. Pero la realidad es esta. Entonces, eso dispuso un orden bíblico. El orden bíblico que la mujer está sujeta al varón. Así fuese. Más adelante, verso 16, lo va a ver, pone ese orden, donde la mujer está sujeta al varón. Inicialmente estaban todos iguales, antes del pecado, tranquilo y nada, pero después Dios tuvo que imponer un orden cuando ellos empezaron con el desorden. Por eso es que todas las cosas son de cierta forma como Dios lo estableció hasta el sol de hoy. ¿Ok? Así que, ¿dónde estás tú? Le preguntó, y él le respondió, yo oí tu voz en el huerto y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Jehová no se lo enseñó. Se lo enseñó que el pecado,
El conocimiento del bien y del mal, especialmente del mal. Y el mal es el que hace a las personas hacer las cosas fuera de lo que Dios dictaminó. Entonces aquí se tuvieron que cambiar. ¿Usted no se ha dado cuenta, verdad? Usted es un bebé, va a coger el nudo por la caja todo el día. Pero después poco a poco dice, ay, yo, porque el nudo ya tiene 4 o 5 años, ay, no viene a la calle. Que me están viendo. ¿Y quién te enseñó bien que si te están viendo es mal? Pues porque eso ya está en la conciencia del ser humano. ¿Okay? Uno parecería que a algunos por ahí como que les falta esa conciencia, pero eso es otro caso aparte. Eso es pecado sobre pecado. Esos que dicen, pues, no me pongo nada para andar por ahí casi desnudo y le tiene que estar bien a todo el mundo. Eso es otra cosa, eso es otro pecado compuesto ahí. Pero típicamente las personas, por lo general, el que anda desnudo no está cómodo ante nadie. ¿Verdad que no? Imagínate que esté sentado desnudo aquí. Me dice, pero ¿qué está pasando? Hay algo raro, ¿verdad? La misma persona nunca lo haría. Eso pasó ese día por el pecado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque no te lo enseñé yo, implica. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El Señor ya sabía todas esas respuestas. Estaba llevando a Adán por el camino, ¿verdad? De la consecuencia de lo que hizo. Adán no le dijo que sí. Adán le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En realidad, cuando vienes a ver, Señor, es culpa tuya. Porque si tú no me hubieras dado a la mujer. ¿Pero qué se dice de la mujer? Capítulo 2. Pero, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? No me contestó. No. Porque él no sabía. Él no sabía quién le había enseñado. Porque él todavía no entendía, había recién pasado, no entendía por qué ahora yo pienso y sé cosas que antes no sabía. Jehová sabía que era el pecado. Pero el hombre no sabía. Dice, él le dijo lo que pasaba. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Pero le contestó la segunda pregunta. Pero para mí es dos veces. Dos ocasiones. No solamente porque comió, sino porque es más fácil decir la culpa es del otro. Ah, sí, claro. La culpa es de la mujer. Siempre es así. Ese es una natural, por eso que eso de repente al pie, pues eso no es culpa mía, es de un ser que me persigue, como decía la canción aquella de Davilita. Es así, es lo que pasa aquí. La gente siempre es bien rápida, son bien inteligentes. Así yo tenía un familiar, ¿verdad? Mi otro familiar, bien cercano. Le decía a mi abuela, vamos a decirlo así, a mi abuela. Le decía, oye, yo te voy a enviar un día a estudiar medicina. ¿Qué? Pues tú eres bien inteligente, bien inteligente. Ah, sí. ¿Me va a enviar a estudiar medicina? Sí, porque es que tú te inventas los embustes en el aire, en el momento. Decía que era brillante. Entonces, para que tú veas, ahora era de broma. Porque el que se inventa embustes y los mantiene, un esquema de embuste, es un genio. Porque tiene que recordar a quién le dijo el embuste y qué versión del embuste le dijo aquí. Mientras la persona más simple, los que aman a Dios, andan con la verdad, y la verdad es bien fácil, solamente es una. Es más sencillo. Amén. Las cosas siempre fueron más sencillas y hubieran sido más sencillas si el hombre se hubiera quedado como está, pero todo se complica con el pecado. El pecado es que lo daña todo. ¿Ok? Así que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, le abrieron los ojos. Al abrirle los ojos se dieron cuenta que estaban desnudos por el pecado, se vistieron. Pero la culpa Adán se la echó a Jehová. E indirectamente a Jehová. Verso 13, Jehová entonces le dice a la mujer, la mira a ella, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué desastre has causado? O sea, los dos tenían culpa, pero él fue y le incidió sobre la mujer. Más adelante, cuando le dicta, ¿verdad?, la consecuencia de todo, le dirige a la mujer. Verso 15 habla a la serpiente y a la mujer, ¿okay? Porque hay una carga sobre la mujer. La serpiente me engañó y yo comí. Y es verdad. La serpiente la engañó y ella comió. Ellas hablaron verdad aquí, por lo menos dentro de lo que ellos sabían. ¿Ok? Explicando verazmente lo que había sucedido. Pero el asunto es que este problema surgió por la desobediencia. ¿Okay? La desobediencia
caen en sí castigo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué iba a suceder más adelante? Lo vamos a ver en los próximos versos. Las consecuencias de este pecado es que iban a morir. Pero no murieron instantáneamente, pero murieron eventualmente. ¿Por qué eventualmente? Porque aunque duraron un montón de años, 800, 900 años, era para durar eternamente. Y no vivieron eternamente por el pecado. El pecado todo lo daña. ¿Ok? Iban a vivir en compañerismo con Jehová, felices en el huerto por la eternidad. Eso no pudo ser porque el pecado lo dañó. ¿Ok? Iban a ser sin conflicto, un matrimonio que nunca iba a pelear, sin conflicto, pero eso no pudo ser. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Como dice, cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Belén, Dios preparó un plan, ¿verdad? Para poder lidiar con este problema, como dice el himno. El himno dice amor de Dios. Así que Dios muestra su amor ahí para con nosotros, el que siendo un pecador es Cristo, eventualmente iba a morir por nosotros también. Amén. Ahora bien, más adelante usted va a ver, tú sabes que hay personas que nosotros bromeamos, dicen que están buscando a quién inventó el trabajo. Pues el trabajo surge de aquí. ¿Sabe quién inventó el trabajo? Jehová Dios inventó el trabajo. Pero no porque él quería, sino como una consecuencia del pecado. O otra cosa más del pecado. Si no hubiera habido pecado, usted no tenía que trabajar. Qué chévere sería eso. Usted no tendría el concepto de deudas. ¡Qué bueno! Usted no estaría enfermo. ¡Uy! Usted sería lindo, lindo, lindo completo. ¡Uy! Sigo por ahí, sigo mencionando todas las cosas. Así va a ser. Cuando estemos en la eternidad, eso va a ser una cosa apoteósica. Mientras estamos aquí, estamos bajo la bota del pecado. Pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para romper la obra del diablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos. En la palabra del Señor le llaman el segundo Adán. Allá Pablo, a Jesús. ¿Por qué el segundo Adán? Porque el primer Adán trajo ¿qué cosa? El pecado y la muerte. Y el segundo Adán trajo la vida por su muerte. ¿Está bien? Porque pagó por el pecado con su muerte. Amén. Y volvió al polvo de la tierra y se levantó al tercer día. Demostrando que Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Él es todopoderoso. Medita Rosana. Y fue al desierto, fue tentado por y venció. Por el diablo. Y venció. El diablo mismo por la misma guachafita. Tratando de tomarle el pelo, como dicen finamente. Pero no pudo. En esas 3 veces que fue tentado en el desierto, después de los 40 días de ayuno, el Señor siempre le contestó ¿con qué al diablo? Con la palabra de Dios. Eso nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El diablo decía, hasta aquello, dice, porque la Biblia dice esto, escrito está, dice, escrito está también. Esto y esto y esto. Dile estas piedras que se conviertan en el pan. La palabra del Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que todo lo que necesitamos para refutar al diablo está en la palabra del Señor. Y Él nos ha dado ese poder por medio de su Santo Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué pasó entonces después de aquí? Además de que ellos se sintieron que estaban desnudos y que el Señor los regañó. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Versos 15 al 19. Lo tiene Ailín. Amén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Calcañar. A la mujer dijo,
causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén. Jehová le dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todas las bestias. Y por eso es que su aspecto cambió. Ese asunto de que hablaba y que estaba de pie, y era evidente que tenía una inteligencia que otros animales no tenían. Serás maldita, vas a andar sobre tu pecho, o sea, arrastrándote, y vas a comer polvo todos los días de tu vida. Así vas a estar, bueno, como se arrastra. Ellas quedaron así porque se arrastran, ¿verdad? Las personas dicen, uy, qué feas son las serpientes. Porque no son una cosa, ¿verdad?, preciosa como tal. Y son peligrosas muchas de ellas, porque todas muerden y algunas son venenosas encima de eso. Así que ese animal que resultó siendo tan feo, pues no era tan feo. El Señor lo degradó por su pecado. Y encima de eso, en el verso 15 dice, voy a poner enemistad entre tú, el diablo, la serpiente, y la mujer. Pero aquí hay un sentido espiritual, no solamente va a ser entre la serpiente y el animal, ¿verdad? Iba a haber enemistad, ¿verdad? Porque las serpientes pues, son animales de cuidado con los cuales hay que andar protegidos, porque muchos de ellos, pues, necesariamente todos muerden, porque algunos son más inofensivos, pero por lo general las serpientes muerden y son venenosas también, muchas de ellas. ¿Okay? Pero el sentido espiritual es el más importante aquí. Esa enemistad entre la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer, o sea, la humanidad, iba a estar desde ese tiempo, ya se estableció. Antes no había enemistad. Estaba la serpiente con su aspecto original en el huerto, allá estaba el hombre y la mujer, todo el mundo feliz. Jehová se paseaba entre el huerto, todo estaba tranquilo. Ahora por el pecado empezó esa enemistad. ¿Okay? Y lo más seguro de ahí en adelante, a pesar de que no se nos dice, pero todos los otros animales que antes estaban completamente confiados y consideraban al hombre inofensivo, ahora empezarían a temer al hombre también. Porque entonces todo este asunto de conocimiento y de conciencia que no era la debida, empezó a meterse a la creación completa. ¿Ok? Entonces no se fija. El morir y vivir. ¿Qué parte tiene el morir y vivir en el huerto de Edén? ¿Para parársela encima? ¿En las espinas? No. ¿Había morir y vivir? Posiblemente había morir y vivir sin espinas. ¿Verdad? Pero ahora, entonces, ¿y los cadillos? ¿Ah? Y las palmas de espina, que usted va caminando debajo de esa espeta ahí en la frente. Eso no lo había antes, espina. Sí, nada de esas cosas, ni insectos que picaban, ni animales que mordían, ni nada de esas cosas bravas. Estaban los animales, pero no tenían esas conciencias, ni tenían esas actitudes, que todo se dañó. Todo se dañó. El hombre se dañó. El hombre antes no había maldad en él. Y mira cuánta maldad hay en los hombres hoy en día. Cuánta ambición y cuánto pecado. Antes no había nada de eso. El hombre se dañó. El pecado todo lo daña, hermano. Es importante lo que dice la palabra del Señor. Puso la amistad entonces entre el diablo y la mujer. La descendencia del diablo y la descendencia de la mujer. ¿Ven? Y eso se concibió plenamente en Cristo Jesús. La batalla entre Cristo y Satanás. ¿Está? Al día de hoy. Pero es una batalla que ya se ganó. Ya el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Lo que gesta es el desenlace. ¿Por qué no acaba el Señor de aplastar al diablo y pasárselo por la piedra y echarlo al lago de fuego? Porque está esperando que todos procedan a arrepentimiento. No el diablo, sino toda la humanidad que está pendiente, Señor, que por amor a ellos se conviertan a Cristo. Amén. Ahora bien, ¿qué pasó después? Todavía no se acaba. Le dijo a la mujer, ahora cuando tú paras, vas a pasar dolores. Ya usted sabe, así que le digo a la mujer, cuando usted parió y le dolió y sufrió, la culpa es de Eva. ¿Okay? Eva obviamente todavía no había parido. O sea que no ha parido una mujer en el mundo que no le haya dolido. Pues tampoco ella puede contar eso. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. O sea, la señoranza, o sea, el mandato vendrá de tu marido. ¿Okay? Tú estarás sujeta a tu marido. Ahí es que empezó la sujeción. Ahora tú tienes que hacer lo que tu esposo te diga.
Y hasta el sol de hoy es así. Qué feo suena eso, ¿verdad? Personas que hoy día, ay, tengo que hacerlo el día de mi esposo. Pero en realidad después, como uno está en Cristo Jesús, y el esposo de Cristo Jesús es una bendición. ¿Ok? Mira, lo dicen hasta la gente en el mundo. Hay personas que yo conozco allá en el trabajo. Dicen, es que tú no te das cuenta. Dice, tú no te das cuenta que las mujeres necesitan un varón que las dirija. Y yo, sí, eso es verdad. Lo que pasa, él mismo lo dice, lo que pasa es que el 99.9 de los varones no sirven para nada ninguno. Y yo, bueno, sí, no sé exactamente la cantidad, el porcentaje, pero yo puedo concurrir que hay muchos que no sirven para nada. Pero también hay un montón de mujeres que no sirven para nada tampoco. Pero yo le dije, el fundamento bíblico dice que cuando el hombre y la mujer vienen a Cristo y siguen el orden bíblico, las cosas vienen a estar casi como estaban en el huerto de Edén antes que lo dañaran. Pero no te preocupes porque en la eternidad estas cosas el Señor las va a hacer nuevas. ¿Okay? Pero ese es el orden bíblico. Claro que hay personas, hay damas que escuchan esto y se montan en tribuna y empiezan a protestar contra estas cosas. El otro día yo estaba hablando con unos compañeros de trabajo, entre ellos había unas muchachas jóvenes y salió el tema de qué jefe ellos preferían. Y entonces yo, pues, una por allá decía un varón, dice, no, pues yo entiendo que las damas, pues, no sé, se me hace a mí que deben preferir que una mujer sea jefa de ella. Y yo, no, dijo ella, no, jamás quiero yo trabajar por una mujer, decía. Yo no puedo bregar eso. Yo necesito que el jefe mío sea un varón. Pues, we'll keep it that way, as much as we can. Pero es así. No lo digo por el son de broma, ¿verdad? Ni por ser pesado. Pero es que hay un orden de Dios detrás de todas estas cosas, ¿verdad? Y se nota aún así, la gente hablando. Y ellos no conocen al Señor, esto me estaba diciendo a mí. Para que usted vea. Así que el marido se enseñoreará de ti. Eso antes no sucedía, ahora necesita este orden. Porque como cayó en desorden, el Señor empezó a poner orden. Y el verso 17 le dice al hombre, y ahora tú, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, en vez de obedecerme a mí, y comiste del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra será maldita por culpa tuya. Porque en lugar de la tierra darte el fruto libremente, ahora tú vas a padecer dolor y trabajo todos los días de tu vida para poder comer. Mire, lo ve, espinos y cardos te producirán. Antes no había nada de cosas. No había espinas, no había nada que incara, ni molestia, ni plantas venenosas, ni nada de estas cosas. Y comerás plantas del campo. Y tendrás que cosecharlas, las plantas no se dan solas. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te mueras, para que te vuelvas a la tierra. Porque como fuiste tomado de la tierra, eres polvo y el polvo vas a volver. Antes no iba a volver a ningún polvo. Fue formado del polvo de la tierra, pero era eterno. Pero ahora no, iba a ser eterno. Va a llegar un tiempo que te vas a morir. Te vas a descomponer y vas a hacerte polvo otra vez. Ese ciclo iría continuando. ¿Okay? Así que el sudor de tu rostro, el trabajo, Adán fue el primero que lo experimentó. Por eso en el verso 20, que no estaba en la parte que leímos, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Él fue que le puso el nombre. ¿Ok? Pero la palabra Eva tiene que ver como, se parece mucho a la palabra viviente. Porque ella es la madre de todos los vivientes. Ella es la primera mujer. ¿Ok? Una parte importante, antes de leer el verso 24. Dice, Jehová entonces le hizo ropa. Y le hizo unas túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó Jehová las pieles? Mandó a mató animales. Ahí viene otra consecuencia del pecado, empieza la muerte. Estos animales se iban a morir como quiera de viejos también, o de otra enfermedad. Estos animales murieron para consecuencia de cubrir la vergüenza del hombre. Eso más adelante, ahí es que viene también el fundamento de los sacrificios de animales para cubrir la vergüenza del hombre y la angustia. Más adelante David diría, bendito sea Jehová y vive Jehová, que ha liberado mi alma de toda vergüenza y toda angustia. Dice, el que en él creyere no será avergonzado. Porque tiene que ver, ¿verdad? El pecado, en su curso normal, avergüenza. Por eso es que las personas que quieren hacer pecado lo hacen escondido, para que nadie lo sepa.
porque da vergüenza, aún en ese estado que estamos. Dice, he aquí el hombre, dice el 22, mira la parte importante, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo, y también estaban todos los ángeles y los querubines. El hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Que sabemos el bien y el mal. Sin embargo, mira el asunto aquí. Jehová sabe el bien y el mal, y todo el resto que está con él sabe el bien y el mal, pero no andan pecando. Ese es el problema del hombre. El problema no necesariamente es que uno sepa el bien y el mal, pero el problema es que uno tira para el mal. Pero él no quería darle ese problema a la gente. Por eso le dijo, de ese árbol usted no va a comer. Que no tengan conocimiento de lo que es el mal. Ni le pase por la mente el concepto de la maldad. ¿Ven? Así será la eternidad. Por eso es que allá no va a haber recuerdo de ninguna cosa mala de aquí, ni va a haber tampoco ningún conocimiento del mal. Porque el mal no trae nada bueno. ¿Para qué usted quiere saber cosas malas? Regularse cosas malas. No. Todo lo bueno solamente es lo que va a existir. Una mente pura y sana. ¿Ok? Digo, el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Que no alargue su mano y vaya y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué hizo? Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y wow, qué severo fue el Señor. Fue severo. Pero esto es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Imagínate tú viviendo en la eternidad con pecado. ¿Sí? Yo soy eterno, ¿cómo es eso? Y sigo pecando y nunca voy a morir viviendo en pecado. Por la consecuencia que pega. Pero tú sabes lo que es vivir una vida llena de pecado 10.000 años. Termina uno como un mosquito, una pasa al final. Si llega a los 1.000 años. Los 10.000 años por el pecado. Dios no quería que la gente durara tanto tiempo con el pecado. Y le dijo, hay una forma de que vivan eternamente y es obviamente comiendo el árbol de la vida. Por eso que, ¿verdad? Lo sacó del árbol del huerto y lo echó afuera del huerto para que empezase a trabajar con dolor, vas a poder comer y vas a pasar trabajo. Dice, echó fuera al hombre. De hecho, verso 24, creo que le iba a leer Úrsula, ¿verdad? Úrsula, léalo. Pero entonces esto, al principio del árbol de la vida, no estaba prohibido. No, lo que habíamos dicho es, no, el árbol de la vida era una bendición. ¿Sabes? Pero Sí. ahora sí, o sea, cuando pecó el hombre... Cuando pecó al hombre, el árbol de la vida iba a dar vida eterna como quiera. Jehová no quería que el hombre en pecado viviera eternamente. Porque el árbol de la vida es el árbol de la vida. Dice que en la eternidad allá en Apocalipsis, búsquelo aquí repito para que lo vean un momentito. Apocalipsis capítulo 22, verso 2, verso 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Esta es la última parte de la Biblia, la última página. Había en ese río resplandecía como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad. La palabra sanidad, ¿ok? Se traduce también en la misma raíz que para salvación, es lo mismo, ¿ok? Así que ese árbol de la vida aparece allí. No se desapareció, el Señor lo escondió, ¿y dónde está ahora mismo? En los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor está preparando para nosotros. Eso fue lo que Él dijo. Yo voy allá a preparar lugar para ustedes. Ese árbol de la vida lo llevó para allá. Porque ese árbol de la vida es el que va a dar la luz, la vida eterna a todos los que están viviendo allí en el cielo nuevo y tierra. Ese árbol no está aquí en la tierra. No, en la tierra no, ya no. Va a estar puesto en la eternidad. En un momento estuvo en la tierra, el Señor obviamente lo sacó de ahí. Porque no dice un árbol de vida. El árbol es solamente uno. El árbol de la vida. ¿Ok? Así que el Señor lo sacó. Entonces, la meta de se lo va a leer el verso 24. Dice, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, y espada encendida, y una espada encendida que se le volvía por todos lados, Amén. para guardar el camino del árbol de la vida. Amén.
echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Obviamente lo sacó hacia el oriente, hacia el este. ¿Qué es un querubín? Es uno, si usted mira la descripción que está en Isaías 6 y la descripción que está en Apocalipsis 4, es uno de los seres vivientes. ¿Cómo eran los seres vivientes? Que no habían palabras en el idioma de nosotros para describirlo. Es que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. ¿Cómo se llama? Tenían 6 alas. Con 2 tapaban sus ojos por reverencia, con 2 tapaban sus pies por reverencia y con 2 volaban. Y su voz era como de un estruendo de muchas aguas. ¿Cómo te explica eso? Esas son cosas que no existen en este mundo, existen allá en la eternidad. Esos son los querubines. Que había puso unos querubines, una espada encendida para guardar el camino del árbol de vida. Pero obviamente esos querubines no se quedaron para siempre allí, porque ahora mismo no está por ningún lado acá. El huerto del Edén no se encontró. La localización del huerto del Edén era en algún lugar de lo que se conoce hoy posiblemente como Jordania, Irak. ¿A usted le parece algo como un huerto de Edén en estos países hoy día? Y allí ni agua hay. Ya es un sol que jaja piedra. Allí lo que hay son serpientes, escorpiones y todas esas cosas. Y petróleo. Lo más lejos posible de lo que será el huerto de Edén. Es obviamente que el Señor desapareció todo eso. Y hubo un momento dado que Él se llevó ese árbol y lo tiene plantado allá. En donde están los cielos nuevos y tierra nueva, donde solamente mora la justicia. Por eso es que el Señor hace hincapié con estas cosas. Así que Él los sacó de allá para que no volviesen al huerto de Edén. Amén. Y les previnió que vivieran eternamente por estar comiendo del árbol de la vida. Dentro de todas las cosas, ¿qué se ve? Se ve misericordia de Dios. Aun cuando ellos habían pecado y habían echado a perder toda la creación de Dios. ¿El Señor sabía estas cosas que iban a pasar? Claro. Por eso Pablo dice que nos amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y yo digo, pero ¿qué está hablando Pablo aquí? Porque el Señor sabía que estas cosas iban a pasar. Y como quiera lo creó todo. Y Él sabía lo que iba a hacer Adán y Eva. Claro que Él sabía lo que iba a hacer Eva. Pero más importantemente, Él sabía lo que iba a hacer su Hijo. En salvación por todo aquel que cree. Amén. Por eso es que esa presciencia, ese preconocimiento que el Señor tiene, era lo que Pablo decía, ¿quién va a comprender la mente del Señor en su misericordia, que Él ideó todo esto? Y ya Él tenía todo descifrado en Cristo Jesús. Envió a Cristo Jesús a morir por el pecado. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas como estaban antes, para destruir la obra del diablo. Amén. Por eso es que uno haciendo las cosas por uno mismo para ver si uno se porta bien con el Señor, solamente lo que hace es que se hunde más. Porque si tus obras te llevaron al estado de pecado delante del Señor y las más obras, la solución es meterle más obras. Eso es como cuando algo está podrido. Y lo que lo está pudriendo es un ingrediente, si yo le voy a meter más ingredientes para que se despudra. Y las cosas no se... ¿Usted ha visto algo que dé reversa a la pudrición? ¿Ve? ¿Hay un proceso para despodrir las cosas? No existe. Todo tiende a dañarse. ¿Okay? Todo se va a echar a perder. Que by the way, no vayamos a los estudios que vamos a tener sobre la creación del Señor. Este es un asunto fundamental que los mismos supercientíficos, supergenios que tenemos, lo saben pero lo niegan. Nada mejora. Todo se echaba. Nada progresa para hacerse mejor. Todo retrocede para empeorar. Todas las cosas. Pruébalo. Saca una mano de guineo, póngala en el sol. Nosotros mismos. Entonces se va secando cada vez que pasa un día. Todas las cosas son así. No hay nada que diga, aquí, yo estoy aquí por mi voluntad. Me voy a idear que mi próxima generación yo voy a ser mejor que la anterior. Son ridiculeces y sandeces que este mundo se explica, se inventa, para negar la existencia y el raciocinio del Señor. Todas las cosas se dañan. Así que la evolución, y hay evolución, para fastidiarse las cosas. No es para mejorar, no es para que los mejores sobrevivan. Los mejores sobreviven porque alguien tiene que sobrevivir.
Pero eso no quiere decir que las próximas generaciones de los que sobreviven van a ser mejores, van a ser peores, hermano. ¿Okay? Todo se va a ir degradando. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Okay? ¿Sabe cuál es el problema de esto, verdad? Aquí el asunto de creacionismo versus evolución no es ciencia, es un asunto de fe. Ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Entonces agarraron de un clavo caliente cualquier cosa por aquello de negar la existencia del Señor. Porque si hay pecado, es lo que daña todo, implica que hubo un Dios que dictaminó que era pecado. Y ellos no reconocen que hay un Dios dictaminando nada. Es que está el problema. ¿Okay? Y eso lo enseñan en las escuelas. ¿Okay? Hay que tener cuidado. En la escuela secular enseñan toda esta poca vergüenza. Y también la otra poca vergüenza ahora de que el Señor no los creó varón y hembra. Usted ve que creó un varón y hembra, ¿verdad? Pues ellos dicen que no, que hay un montón de cosas entre medio. Y eso es toda una falacia. Toda esta falacia la inventa el hombre. No tuvieron conocimiento del bien y del mal. Pero para que usted vea que el conocimiento del bien y del mal tira más hacia el mal que hacia el bien. Porque el hombre es así. Las cosas se dañan, hermano. Cristo vino a restaurar todas las cosas. Y con esto cerramos. Primero, aplicaciones que vemos aquí. La obediencia a la palabra de Dios. Más bien, la desobediencia a la palabra del Señor fue lo que llevó a todos estos problemas que tenemos aquí. Eso nos enseña que eso está activo hoy todavía. Cuando uno desobedece la palabra, bien, se va a echar a perder. ¿Okay? La gente hoy cuestionando la palabra del Señor y tergiversando la palabra, yendo en contra de ella, con las consecuencias que vemos en el mundo. ¿Ok? El nacimiento del no fui yo, no fue culpa mía. ¿Ok? Y que siempre la culpa es de otro. O no es de nadie, como dicen, la culpa es huérfana. Que nadie quiere justificarse, ¿verdad? Y decir, no es culpa mía, siempre es culpa de otra persona. Otra cosa, tercero, Dios es el que busca y pide cuenta. No fue iniciativa del hombre ir a hablar con el Señor por las cosas que habían pasado. El Señor fue el que pidió cuentas. Y no solamente pidió cuentas, Él dictaminó una sentencia, pero también dio una solución. ¿Usted ve? El Señor es el que se ocupa de nosotros. Como usted quiere que el Señor le bendiga, el Señor se ocupa de nosotros. Amén. En Lucas 18:10 dice que el Hijo del Hombre Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y se perdió bien perdido yo. Ahora bien, hasta aquí hemos cubierto el asunto del primer pecado. La semana que viene vamos a ver otro pecado más. Pero vamos a estar enmarcados en esta miniserie que tiene que ver con Caín, Abel, hasta llegar a los tiempos de Noé. Vamos a estar en el capítulo 4. Amén. Capítulo 4. Así que el martes próximo, 21 de octubre, si Dios permite, vamos a hablar de, empezando esta unidad que se llama Caín, Set. ¿Quién es Set? ¿Quién era Set? Conocemos a Caín y Abel y Set. ¿Quién era Set? El hijo de Adán y Eva. Después de Set, adelante, vienen todos los otros hijos, por ahí para abajo, y eventualmente llegamos a Noé. Y Noé tuvo otros hijos más. Y vamos a hablar sobre esa sesión. Pero vamos a estar en Génesis 4 hasta el verso 8 del capítulo 5. Amén. Esa es su asignación. Caín y Abel. Hay unas partes que son, algunas que son genealógicas. Hay muchas genealogías en Génesis. Que tiene mucha importancia y le vamos a dar un poquito de énfasis, ¿verdad? Cuando ya vayamos la semana que viene. Amén. 4.1 al 5.8. Una pregunta aquí con el pasaje bíblico del domingo 19 de octubre. Ajá. Que dice Primera Tesalonicenses. Sí. 4.16 al 5.8. Al 5.8. Sí. ¿Cómo es que yo tengo que interpretar eso? Capítulo 4, versículo 16. Del capítulo 4, verso 16. Del 16 corrido hasta el capítulo 5, 5, versículo Verso 8, exactamente. Porque el capítulo 16, creo que le va a llevar, no sé si el verso 18, 19, lo que tiene, termina el capítulo, entonces continúa con el verso 1, capítulo 5, y sigue hasta el 8. Así corridito. Pero vamos a verlo este domingo, si no es el otro domingo. No es este domingo, sí, porque se acuerda que hubo un cambio, hubo un hijacking que lo anunciaron el domingo. Esto va a ver que va a ser esto mismo, pero para el día 26. ¿Ok? El domingo va a ser para el 26. Sí, porque este domingo no vamos porque este domingo no vamos a tener escuela bíblica, va a ser un programa especial, como estuvo anunciando la hermanita Angie, cuando le preguntó James, y
Y ellos sabían ya todo, ellos saben el detalle de lo que va a pasar. El próximo domingo, amén. El próximo culto a que nos ritmo el viernes a las 9 de la mañana. Maita Rosano nos va a dirigir a través de la oración y las alabanzas. Amén. Preguntas, dudas, comentarios. Amén. Así que seguimos en nombre de Jesús. Vamos a estar de pie para orar. Amén.